Entonces, continuamos. Fundamento de estadística, sesión 81. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Decía que la mediana, no le tengo la fórmula aquí, déjeme ponérsela, porque es bueno que la copie, porque la necesita para el examen. La necesita para el examen, la fórmula. Dice aquí, límite inferior más la posición que n entre 2 y va FA menos anterior. Aquí va FI y aquí va el intervalo de clase. Entonces, esa es la fórmula. Vamos a ponérsela en azulita. Y ahí está la fórmula de la mediana. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Pregunte lo que usted no entienda. Pregunte. Sí, maestro, yo no le entiendo, no he podido entender esa parte. Nada, entendió. Perdón. No entendió nada de la mediana. Okay. Vamos a explicarla de nuevo. Mediana. Para datos agrupados. La mediana es igual al límite inferior. ¿Pero de qué clase? Lo primero que hago es buscar la posición. ¿Y a qué es igual la posición? A n entre 2. Mírenlo aquí. Vamos a escribirlo. Posición es igual a n entre 2. Ahí está. Primero que se busque es la posición, que es igual a n entre 2. ¿Cuánto vale esa n? Usted se va a la tabla y mira qué número dice aquí, en total, aquí abajo. ¿Cuánto hay? 100. 100. Los datos usted los suma. Aquí en este caso son 100. Entonces usted pone que la n vale 100. Mire, esa n que está ahí vale 100. Entre 2. Si usted divide 100 entre 2, ¿cuánto le da? 50. Ese 50, ¿qué viene siendo? La posición donde está la mediana. ¿Entendió esa parte? Sí. ¿Qué hago con ese 50? Escriba, porque el que escribe no se le olvida nada. ¿Qué hago con ese 50? Voy a FA menos, mírelo aquí, FA menos, y busco qué número le sigue a ese 50. ¿El 4 le sigue al 50? No. No. ¿El 13 le sigue al 50? No. No. ¿El 34 le sigue al 50? No. ¿El 56 le sigue al 50? Sí. Entonces, esa línea la sombrea entera. Esa línea la sombrea entera. Después que sombrea esa línea, ahí está la mediana, donde encontró ese 56. Míralo ahí, se lo voy a poner azulito. Ahí encontró el 56. Entonces ahí está la mediana. Ahí está la mediana. Necesita 5 datos. Límite inferior. ¿Usted sabe cuál es el límite inferior? 34. El primer número, que es el 34. Mira, el número de la izquierda. El primero. Se llama límite inferior. Segundo dato, la posición. ¿Cuánto dio la posición? 56. 100 entre 2 y la posición le dio 50. La posición es dividir ese número 100, en este caso, entre 2. ¿Cuánto da la posición? 50. El otro dato es el FA menos anterior. Anterior a ese 56, ¿qué hay? Un 34. Es el otro dato que necesita. Frecuencia absoluta, 22.
22, mírelo aquí. FI, escriba ahí que es frecuencia absoluta y es 22. Frecuencia absoluta 22. ¿Y de cuánto en cuánto es el intervalo? Usted dice que al 34 que usted tiene ahí le resta el de arriba. ¿Cuánto le da? 6. 6. Entonces ya ahí usted tiene todos los números que necesita para calcular la mediana. Mírenlo aquí. Límite inferior, 34. N sobre 2, 100 entre 2 me dio 50. FA menos anterior, anterior al 56 hay un 34. FI, frecuencia absoluta, 22. Intervalo de clase, la clase van de 6 en 6. El 34 lo paso igual y resuelvo esta parte en amarillo. Al 50 le resto 34. ¿Cuánto me da? $16. Lo divido entre 22. ¿Cuánto me da? Y lo multiplico por 6. Tiene que darme 4.36. ¿Le dio o no le dio? Profe, una duda que tengo. Profe, Diga. el 56 allá, que decimos que la mediana, ¿se quedó hasta ahí porque no se utilizó para la forma? Es que el 56, usted lo que busca es la posición que dio 50 y después del 50, ¿qué número le sigue? El 56. Ese 56 usted no lo va a utilizar en nada. Exacto, eso es lo que veo. Simplemente saber que ahí es que está la mediana, en esa línea. Ok. No se utiliza en nada. Lo que se utiliza es el límite inferior, el anterior, el 34, la frecuencia absoluta y de cuánto en cuánto va la clase. ¿Entendido? Ok, maestro, a ver si entendí. Sí, maestro. Eso está facilísimo. Esto es lo que usted Y yo tiene que saber. calculo. El límite se pasa igual y resuelva lo que dice ahí. Al 50 dice que hay que restarle 34. ¿Cuánto le da? Lo divide entre 22. ¿Cuánto le da? Cada vez que hace una operación debe darle al signo de igualdad. Es igual. $50 menos 34. 16 entre 22. Y luego lo multiplico por 6. Ahí solté eso ya. Porque hay que seguir. Tenemos rato en eso. Aquí tenemos otro ejercicio que no está en el examen, pero está en la práctica, que tiene que ver con la media armónica, pero para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la media armónica para datos agrupados? Me dan las dos primeras columnas, que son estas dos. ¿Qué hago? Buscar el punto medio de cada clase. El punto medio de la primera clase es sumar los límites. 0 más 2 me da 2. Entre 2 me da 1. La segunda, 2 más 4 me da 6. Entre 2, 3. la siguiente, 4 más 6 me da 10. Entre 2, 5. 6 más 8 da 14 entre 2. 7. Y 8 más 10 da 18 entre 2. 9. Ya tengo los puntos medios de cada clase de esa. El valor que va en el centro de esa clase. Ahora dice que FI, que es la frecuencia absoluta que está en amarillo, debo dividirla entre XI, que es el punto medio.
1 entre 1 a 1. A 1, maestro. 1 entre 1 a 1. 2 A 1. entre 3. 2 entre 3. 0 punto y mucho 6. 4 entre 5. 0.8. 0.8. 3 entre 7. 0.42. Así mismo. 1 entre 9. 0.11 o 1. 11. Sumo todos esos datos y me da 3.0062. La suma de ellos. ¿Qué es la media armónica para datos agrupados? Simplemente el 11, que es n, mírelo ahí, 11, se divide entre ese número, 3.0062. ¿Cuánto le da? 11 entre 3.0062. 3.6591. Mírelo ahí, el resultado. Ahí abajo, donde está. Ok, para ver la fórmula. Simplemente n, dice la fórmula, h es igual n, que vale 11, se divide entre esa sumatoria que usted hizo aquí, que es 3.0062 en este caso. Usted divide esos dos números y le da 3.6591 horas. Ahí está resuelto el ejercicio. ¿Entendido? Sí. Cualquier cosa, el videito le ayuda. Tenemos otro que no está en el examen tampoco, se llama media geométrica para datos agrupados. ¿Por qué geométrica? Porque aquí dice por ciento. Cuando habla de por ciento se debe utilizar la media geométrica. ¿Cómo resuelvo? La misma vaina. Debo buscar los puntos medios de la clase. 12 más 14 son 26. Entre 2 a 13. 14 más 16 son 30. Entre 2 a 15. 16 más 18 son 34. Entre 2, 17. 18 más 20 son 38. Entre 2, 19. Y 20 más 22 son 42. Entre 2, 21. Si usted observa, esos números son los que van en el medio de cada clase de eso. Eso se entiende facilísimo. Ahora, esos puntos medios, para calcular la media geométrica, necesito los logaritmos de esos puntos medios. Su calculadora tiene una tecla que se llama LOG, logaritmo. Usted le da LOG y le da al 13 y le va a dar este número que dice ahí. Si es iPhone Poppy, entonces primero le da el 13 y después le da la tecla y le va a dar eso mismo que dice ahí. El iPhone lee al revés, primero el número, después la tecla. Si una calculadora física, primero la tecla y después el número. ¿Cuánto le dio? Eso mismo, 1.1139. 11.39. Si sigue buscando, le va a dar eso que dice ahí. Después que tengo los logaritmos de cada punto medio, entonces aquí dice claro que FI, que es la frecuencia absoluta, la que está en amarillo aquí, se multiplica por el logaritmo de XI, que es esto que está en amarillo también. Eso se multiplica. 2 por 1.1139 a mí me da 2.2268. 3 por 1.1760 me da 3.5280. 5 por 1.2304 me da 6.1520. 4 por 1.2787 me da 5.1148.
Y 1 por 1.3222 me da 1.3222. Sumo, me da 18 y tanto. ¿Cómo se busca la media geométrica para datos agrupados? Primero se busca el logaritmo de G. Logaritmo de G. ¿Cómo se busca el logaritmo de G? Se divide el 18 y tanto entre el total de datos, que son 15. Ese número se divide entre 15 y eso se llama logaritmo de G. ¿Cuánto da eso? 1.2229. Vaya a ver. $18.3448 que dice aquí se divide entre esos 15 que dice ahí y me da eso. Da 1.22. No, 1.122. ¿Qué usted va a hacer con ese número? Eso se llama logaritmo de G. Usted va a buscar ahora lo que le llaman la media geométrica. ¿Y cómo se busca la media geométrica? Buscando el antilogaritmo de esa cantidad. ¿Cómo se busca antilogaritmo? El antilogaritmo usted lo busca dándole a shift y luego a logaritmo. Y pone ese número y das igual. Y listo. Si es Poppy, tiene iPhone, primero le da el número 1.2229, luego le da la tecla segunda función y luego le da a la tecla de logaritmo. Da 16.70. 16.70 es el resultado final. Así mismo. Profe, Diga. para ver si entendí esa parte. El antiguo logaritmo se le da a shift y luego entonces se le da a Logaritmo. Shift logaritmo. Para que lo ponga y después le da el valor. Si no es Poppy. Entonces, profe, en este caso 18.3448. No, el valor es 1.2229 que dio esa división de dividir eso entre eso. Eso se dividió. Los 18 entre los 15 dio 1 punto y tanto y se busca el antilogaritmo a esa cantidad. ¿Entendido? Ahí, a esa cantidad. Sí, maestro. Yo tengo una pregunta Diga. de el ejercicio pasado. ¿Tiene que ser siempre la tercera clase, maestro, que se tiene que buscar la media? ¿Cómo va a ser? ¿O va a depender de lo que diga el encabezado? ¿Esto se entendió para cerrar esto? No, eso sí se entendió. Yo entendí perfectamente, pero Vamos mi a borrar pregunta es esto, de... espérese. Me voy arriba. ¿Usted está hablando de este ejercicio? Sí. Ahí No, del otro. Eso yo lo entendí, del otro. Usted está hablando de la media, la moda y la mediana. Acá, en este cuadro. En esa tabla que yo busqué, me dieron las dos primeras columnas, que son estas dos, mire. La voy a poner, ¿qué color? Gris. Esas dos columnas gris a mí me la dieron. Y yo busqué estas tres que están acá. ¿Está clara de eso? Ah, claro, sí. Entonces usted dice, la media aritmética, que es la primera medida que se buscó, ¿cómo se busca? Ese total que usted tiene aquí, que da 3.950 en este caso, lo divide entre el total de datos, que son 100, y eso se llama media aritmética. ¿Cuánto le da a usted esa división? ¿Cuánto le da esa división? Da 39.5. Eso se llama media aritmética. Lo otro es la moda. ¿Cómo se busca la moda?
para usted buscar la moda, necesita obligatoriamente buscar el valor o la frecuencia que tiene mayor valor. De toda esta frecuencia, ¿cuál es la más grande que usted ve ahí? El 22. Entonces, en ese 22 se busca la moda. ¿Qué usted tiene que hacer? En su cuaderno usted tiene que tomar notas y decir que para la moda agrupada debe ir a FI, a la frecuencia absoluta, a FI, a buscar el valor mayor. En este caso, el 22. Donde yo encontré el 22, en esa línea entera, en esa clase, que se llama clase, ahí está lo que llamamos la moda, que es lo que estamos buscando. ¿Sabe por qué elegí esa línea ahora? Ahora sí, maestro. No fue gracias. porque quise, sino es porque es donde está la mayor frecuencia. Entonces ahí se busca la moda. De ahí yo saco 4 datos. El primero se llama límite inferior, que viene siendo ¿qué? ¿Cuánto? El 34. De ahí yo saco delta 1, que al 22 restarle el de arriba. ¿Cuánto es? Queda 1. Y 1. delta 2, que al 22 restarle el de abajo. Y saco otro dato que es la clase, de cuánto en cuánto aumenta la clase. Del 34, de uno primero de eso que usted quiera, si quiere agarrar el 22, le resta el de arriba que es 16, ¿cuánto le da? 6. Entonces va de 6 en 6. Y ya con esos datos, usted calcula la medida. Mírela aquí. Da 34.8571. El 34, el límite, siempre pasa igual. Calcula esta parte y se lo suma. La última medida se llama la mediana. ¿Por qué la mediana cayó ahí? Vamos a ver. La mediana, para buscar dónde está la mediana de toda esa clase que tengo ahí, yo no voy de que dónde está el 22, no se busca ahí. Se divide ese total de datos que hay ahí, son 100 entre 2. ¿Cuánto le da? 50. 50. Y a ese 50 que da esa división, usted tiene que ir aquí a FA menos, escríbalo por ahí. La mediana se busca en FA menos, buscando el valor siguiente a la posición. La posición es 50. ¿Qué valor le sigue inmediatamente? El 56. Entonces, en esa línea entera es que está la mediana. Ahí está la mediana. Límite inferior, 34. Posición, 50. Mírala aquí, la calculé. El FA menos anterior, 34. Míralo ahí. 34. Frecuencia absoluta, 22. 22. La clase, ¿de cuánto va? De 6 en 6. 30, de 6 en 6. Entonces ya con esos datos, ya yo puedo ir aquí a calcular la mediana. Mírelo aquí donde se calcula. Límite inferior, 34. La posición, 50. El FA menos anterior, 34. FI, 22 y el intervalo de 6. El 34, que es el límite, lo paso igual. Resuelvo esta parte. A 50 le resto 34. Lo divido entre 22 y lo multiplico por 6. O al 50 le resto 34. Lo multiplico por 6, lo divido entre 22 y me da eso. Sumo esos dos datos y ya llega al final. ¿Entendido? Ahora Entonces, sí, maestro. me falta un último ejercicio que envié esta práctica de nuevo porque sin querer nada más le envié esta columna y tengo que tener las dos. Esto se llama media ponderada y está en el examen. Se lo voy a explicar el martes cómo está en el examen. ¿Qué se hace para la media ponderada? Esto es como usted calcula el índice académico. Primero se multiplican los valores que le dan. Le dieron estos dos filas, 2 por 5, 10. 3 por 3,
9. 5 por 4, 20. 4 por 2, 8. 1 por 6, 6. Se suma todo, 53. Número de viaje, se suma todo, 20. Entonces, aquí el ejercicio dice claramente ponderar el número de kilómetros recorridos en cada viaje por el número de viaje. Entonces, quiere decir que los kilómetros que usted buscó, esta sumatoria, que dio 53, tiene que dividirlo, dice claramente ahí, por el número de viaje, que son 20. Entonces, usted divide 53 entre 20 y ya terminó. 2.65. Es fácil, Y profesor. ahí se Ese es terminó más fácil. la práctica. ¿Qué usted va a hacer? Este video, cuando yo llegue a mi casa en unos minutos, lo voy a iniciar a subir. Ese video usted lo va a ver y se va a poner a hacer su práctica 3.1. La va a terminar entera. Y el martes, cuando nos encontremos de nuevo acá, si usted tiene cualquier duda, entonces la aclaramos, explicamos el parcial y lo dejamos abierto una semana para que usted se examine. Eso es lo que viene ya la semana que viene, el parcial. ¿Entendido? Sí, Sí. maestro. Profe, Ok, ¿qué tiempo nos da? ¿Eh? ¿Qué tiempo usted nos dará para el examen? Tiempo para que se bañe, cocine, beba café, vuelva. Como Suficiente. un día entero. Un día No. entero, entonces. 3 horas como mucho. No, si hace trampa sabe que tiene Excelente. 0. Si hace trampa no tiene que hacer mucho porque tiene 0. Si no hace No, usted le trampa, explica. tiene lo que saque y quizá alguna consideración. Profe, que no hay manera de hacer trampa. Hay le manera explica. mucha y yo me doy cuenta de una vez y se lo digo. Porque lo malo no es eso, que se lo digo. Mira, usted hizo trampa. Ay, profe, fue que tal cosa. Bueno. Pero nada, no estamos